Hola, bienvenidos. Me presento. Yo soy Michelle y junto con mi compañera Alexandra vamos a retroceder unos siglos atrás para hablarles sobre el arte barroco hispano. Pero antes de eso, vamos a entrar un poco en ambiente de cómo era en esa época. Listo, ahora sí, comencemos. Barroco hispano, el siglo XVII y el siglo XVIII. El barroco hispano da origen como movimiento artístico. El barroco surgió en Italia a finales del siglo XVI y pronto llegó a España y luego Hispanoamérica. Esta corriente se desarrolló básicamente en dos esferas creativas, la literatura y la arquitectura. El barroco en España se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII, justo durante el periodo de gobierno de la Casa de los Austrias y la consolidación de la dinastía de los Borbones. En sus inicios, los principales promotores fueron la Iglesia Católica y la Corona, lo que hizo que el tema religioso fuera el predominante en el arte de este periodo. Influencias. El estilo barroco en España inició por la influencia de los artistas italianos que tenían relaciones con el reino de Nápoles, el cual se encontraba bajo el poder de la corona española. Las primeras obras pictóricas del estilo llegaron a España enviadas desde la corte napolitana en el siglo XVII. A diferencia del Renacimiento italiano, el barroco en España fue acogido con entusiasmo y tuvo un gran desarrollo, no solo en la metrópoli, sino en las colonias americanas. A este periodo pertenecen algunos de los grandes artistas plásticos y escritores de la historia española, al punto de que la influencia del barroco español se prolongaría mucho más allá del siglo XVII, en todo el ámbito iberoamericano. ¿Por qué se caracteriza el barroco hispano? El barroco contrasta con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que la literatura y el arte barroco representan una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social, además de político y económico. No olvidemos que tiene una relación directa con el movimiento religioso en todos los sentidos. Esta relación llegó a tal punto que es también conocido como el arte de la contrarreforma. Y también, por la falta de ingresos en esa época, los materiales eran muy pobres, por lo cual los materiales que usaban era ladrillo, yeso, piedra y madera policromada en especial. La escuela andaluza se desarrolla especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVII y primera parte del siglo XVIII. Sus principales ciudades en emplearse esta escuela es en Granada y Sevilla. Utilización del ladrillo, la cerámica vidriada, el yeso y el colorido. Tiene unos precedentes muy vinculados al momento renacentista, ya que en sus inicios las obras eran inacabadas, se continúan siguiendo las directrices renacentistas, plantas clasicistas, forman aún herrerianas y sobriedad decorativa, por lo que no hay mucha decoración en el interior. Edificios sobrios y fríos, de estructuras cuadradas. Aproximadamente en 1660 se siguen los esquemas de excesiva ornamentación iniciada por los churriguerescos. Las obras arquitectónicas son adornadas en exceso, sobre todo en el interior, donde la yesería es de tradición fundamentalmente islámica. Utilizaban tonos claroscuros en pinturas y utilizaban madera policromada y tonos dorados en escultura. Artistas y grandes maestros del arte barroco hispano. Francisco de Zurbarán, 1598-1664. Nació en Extremadura y su padre lo envió a Sevilla, donde recibió formación pictórica. Abarcó diferentes temas, fue un gran retratista. De 1629 a 1639 pintó sus ciclos monásticos. Representaba una ciencia silenciosa de la naturaleza muerta. Él no le tomaba importancia al fondo de sus pinturas, para él eso era una distracción. Su esquematismo y austeridad de medios, su manera de reducir la expresión pictórica a sus más esenciales rasgos, le sitúan como un precursor de la modernidad pictórica. Alonso Cano, 1601-1667. Nació y murió en Granada. Su carácter no concuerda con sus obras, ya que era violento y apasionado. Seguía la misma línea de serenidad y equilibrio. Realizó sus primeras obras dentro del más estricto tenebrismo. Con el tiempo, su estilo se volvió más luminoso y refinado. No aceptaba el realismo e idealizaba la belleza.
dibujante, diseñador, retrablista, pintor, escultor y arquitecto español. Es uno de los artistas más completos del siglo de oro español. Se le conocía como Miguel Ángel español. Se basó más en la pintura, utilizando formas de uso, rostros ovales y ropajes que se pliegan. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, 1599-1660. Nació en Sevilla, España. Sus primeros años de aprendizaje y producción artística fueron en Sevilla. Impresionaba con su pincelada particular, su uso de claroscuro y el realismo en la representación de los personajes. Con el paso del tiempo, fue reflejando de manera magistral la psicología de los individuos representados. En 1628 destaca su sobriedad en el empleo de la luz en los cuadros, pinta la atmósfera de su alrededor usando la perspectiva aérea. Tenía una gran imaginación en los fondos de pinturas históricas. Fue uno de los mayores genios y referentes para la posteridad de la pintura española. Juan Martínez Montañés, 1568-1649. Considerado como el dios de la madera, empleaba el dramatismo y tuvo mucha inspiración de Francisco Pacheco. Sus esculturas han sido muy reconocidas por la expresividad de estos y la experiencia de la madera policromada. Le gustaba usar la madera, ya que empleaba una técnica y más fácil de manipular y era menos pesado que el yeso o mármol. Se basaba en hacer esculturas religiosas que le pedía la iglesia. Francisco Hurtado Izquierdo, 1669-1725. Nació en Lucena y falleció en Priego, España. Había iniciado como retrablista en territorio andaluz, seguidor del estilo churrigueresco. En Granada realizaba camarines con excesivo uso de materiales pobres y con un alto decorativo que es lo que lo destaca. En sus superficies aparecen potenciadas por el uso de motivos geométricos como placas, pinjantes, bocelones, combinados con otros motivos de carácter natural, hojarasca, grutescos, angelotes. Refleja una cierta predilección por el movimiento en las plantas y el contraste de las masas activadas por un buen uso de la luz. Fue muy reconocido como arquitecto en sus catedrales y sagrados que realizó. Falleció cuando estaba en la cima de su talento. Arquitectura. La primera mitad del siglo XVII constituye el inicio de la arquitectura barroca en España. Será a mediados del siglo cuando se empiecen a eliminar los vestigios herrerianos y la ornamentación se haga más flexible. Esto se debe en gran medida a la participación de la arquitectura de hombres polifacéticos, mitad arquitectos, mitad pintores y hasta a veces escultores como Alonso Cano. Palacio Real de Madrid. Ya en el siglo XVIII encontramos también durante este siglo una arquitectura promovida por la corte y la academia, importada desde Francia e Italia, que es más clásica y academicista. Los Borbones recurrirían a arquitectos franceses e italianos para acometer las principales obras reales, y estos son los encargados de introducir la nueva corriente. El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial de Su Majestad el Rey de España. Comenzó su construcción Felipe V en 1738 y finalizó en 1755 Carlos III. El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial de la familia real española. Fachada del Obradoiro de la Catedral. La fachada oeste de la Catedral de Santiago fue realizada por Casas Novoa en 1740. Toma su nombre de la plaza a la que se abre, Obradoiro en gallego, taller en castellano, en alusión a los talleres y canteros que trabajaban en las obras de la catedral y a los que albergó durante siglos. La fachada actual es fruto de las reformas llevadas a cabo entre los siglos XVI y XVIII, que dieron lugar al magnífico telón barroco antepuesto al antiguo cierre románico, obra necesaria para adaptarse al estilo de la época y en parte por razones prácticas, ya que el clima y el paso del tiempo